Los invitamos a tomar asiento. Muchas gracias. Continuamos con nuestra jornada académica. Invito al ingeniero Fausto Arroyo Creju, quien nos hablará sobre las brechas logísticas entre los países de la Alianza del Pacífico. Fausto Arroyo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se desempeña como ejecutivo de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de Infraestructuras de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Le recuerdo que el personal de apoyo de la ANDI recogerá las preguntas para el conversatorio con el doctor Arroyo, que tendrá lugar al finalizar su presentación. Le damos la bienvenida. ¿Ya conectada? Sí. Buenos días a todos y sorprendido por la audiencia tan amplia de interesados en logística que no suele ser habitual. Agradecer a Andy la invitación pues, a participar en este evento y en un tema que para nosotros en CAF pues, es de vital importancia. A mí, a petición de Andy, me toca hablar, y es lo que les voy a exponer, no de lo que podemos hacer, ¿no? del panorama que se divisa a futuro, como que quizás lo tocó muy en profundidad, muy acertadamente el ponente anterior, sino dónde estamos hoy en día y cuando salgamos de esta sala, qué pasos se pueden dar para concretamente mejorar, ¿no? Y el tema son las brechas logísticas, ¿no? Me voy a centrar en la presentación no tanto en medir la profundidad de la brecha, que creo que está suficientemente diagnosticado, explicado y se puede leer, sino en qué dinámica tiene la brecha. O sea, si la brecha va camino de ser las mandíbulas de un caimán que se van abriendo y que amenazan con devorar parte de la competitividad que ganamos en el día a día, o la amenaza es, o la brecha es una herida que va cicatrizando, cerrándose, y bueno, pues será referencia de una época, pero después la habremos cerrado, ¿no? También en la exposición voy a focalizar sobre todo en conceptos para dejar tiempo y que después provoque pues, preguntas al final de la exposición. Lo primero, presentarnos, ¿no? Quizás CAF es una entidad, quizás no demasiado conocida en Colombia, somos un banco de desarrollo, una multilateral, con un tamaño de cartera de financiación pues, similar al BID, ¿no? La gran diferencia nuestra es que no somos un banco de donantes, sino que son los propios países los que crearon el banco y los que participan en su gestión, con lo cual somos pues, un instrumento propio y nos focalizamos al desarrollo sostenido a través de la integración regional, siendo activos pues, en el campo público-privado y participando tanto en la parte del banco de financiación de instrumentos financieros como en todo lo que son las agendas de conocimiento muy enfocados a apoyar la implementación que en los distintos países pues, se hace en forma de políticas públicas, programas y proyectos. Entrando, he dividido la presentación en 3 bloques. Uno primero, que es explicar, visualizar dónde tenemos los pies. Uno segundo, dónde están los problemas que percibimos. Y tercero, cuáles son las propuestas que desde CAF estamos aportando con iniciativas concretas en marcha para aportar a ese mejor desempeño. Entrando en antecedentes. Bueno, este slide lo que viene a focalizar es lo siguiente, que la logística es un elemento indispensable de la productividad y que cataliza la productividad, esto es sobradamente conocido. Que países con más altos PIB, o sea, más maduros económicamente, más desarrollados, disponen de unos índices de logística, de una logística de mejor desempeño que se refleja en todos los índices, es sobradamente conocido. Sobre esto es en lo que normalmente estamos en una especie de hechizo, en lo cual queremos desarrollar y desarrollamos en la región muchos planes tratando de explicar cómo esa relación nos va a llevar a un mejor desarrollo económico. Sin lugar a duda, este no es el problema de la logística, del desempeño logístico en la región. Si mirásemos la producción de planes que tenemos, la producción de marcos estratégicos, la producción de programas, probablemente en varios sectores somos champions mundiales. Producimos planes de puertos cada 4 años. En Europa se producen de 15 a 20 la duración de un plan. Entonces, nuestro problema no está en diagnosticar, nuestro problema no está en ser creativos para identificar las soluciones, nuestro problema tiene mucho más que ver con este otro slide, que es la realidad aterrizada.
La realidad de los índices logísticos que, independientemente del índice que utilicemos, independientemente del periodo que comparemos, siempre aparece con claridad una brecha una diferencia en desempeño en torno al 40%. Es decir, tenemos un problema crónico. Nuestro problema es que, a pesar de producir muchos planes, de ser creativos, de plantear soluciones, no logramos aterrizarlas para cerrar esta brecha. ¿Esto es algo mundial que estás en un ranking, vas mejorando, pero todos mejoramos a la vez? No. Hay regiones como China, como el Asia emergente, donde a través de planificación implementada, que es la clave, se logra recortar la brecha. Entonces, esto nos muestra claramente, en relación al anterior, dónde estamos. Necesitamos implementar. ¿Y dónde necesitamos implementar? Pues aterrizándolo más, y en un departamento como Valle del Cauca, donde se ve claramente porque dispone de un puerto internacional y unas apuestas productivas claras y bien estructuradas, ¿dónde están los problemas? Pues los problemas se ven muy claramente cuando uno va a Buenaventura, a Cartagena o a cualquier puerto. Y aparecen dos mundos de competitividad. Uno, de la valla de la terminal hacia adentro y otro hacia afuera. He intentado aquí, bueno, no he intentado, he tomado unas fotos prestadas de mi compañero Luis Asencio, son suyas, de cuál es la realidad, ¿verdad, Luis? Supongo que hechas por ti, y donde se ve claramente, donde de un lado tenemos una estructura global marítima con productividades altísimas, con mejoras impresionantes, pues en el quinquenio 2011-16 la reducción promedio de los fletes de contenedor fue un 57% en la parte marítima y el aumento de la conectividad en ese mismo periodo un 25%. Y por otra parte, por fuera de la valla, del muro, del gate, tenemos la realidad nuestra terrestre, la realidad donde existen graves inconvenientes para poder desarrollar una logística eficiente. Ese desequilibrio, esa asimetría, pues tiene un impacto directísimo en coste logístico, en tiempo, competitividad y beneficio social. De aquí también sacar la idea claramente para el auditorio, la podemos discutir después, de que tenemos un problema en casa, que tenemos que resolverlo en casa y que el problema se llama acompañar eficientemente los aumentos de productividad que se están produciendo en la escala global. Bien. Siguiente, transparencia, siguiente idea. La siguiente idea es que cuando contemplamos Latinoamérica como conjunto y lo comparamos con las tendencias mundiales donde ha habido un aumento, un impulso de la globalización, crecimiento continuado de los contenedores, crecimiento del comercio internacional global, y lo comparamos con cuál es la participación de América Latina en esa tarta del comercio global, vemos que en el gráfico de la derecha, comparando la situación de ese porcentaje de participación entre el Asia emergente y Latinoamérica, partiendo de situaciones en los años 50, incluso superiores, hacia los 80 nos cruzamos y a partir de ahí Latinoamérica ha ido prácticamente manteniendo su cuota, sin grandes ganancias relevantes, y sin embargo Asia ha despegado. Gran parte de lo que hay detrás es la eficiencia logística. ¿Qué hay detrás de este mensaje? Pues que sí estamos mejorando. Cuando miramos índices concretos de movemos más contenedores, hemos mejorado tiempo, sí lo hacemos, pero no estamos mejorando a un ritmo suficiente para ser más competitivos en la escala global, que es lo que nos va a dar ese impulso económico. Y también de aquí, pues sacar la necesidad, la comunicación de que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo y hacerlo en casa, porque si no, si estamos apostando pues, a nuevas realidades como la Alianza del Pacífico, puede acabar ocurriendo que si esos volúmenes crecen por encima de nuestra capacidad, nos estemos volviendo más ineficientes y penalizando a nuestras empresas, a nuestro tejido económico. Entonces, es necesario acompañar todo el comercio exterior de un plan contundente y bien enfocado en la parte logística. ¿Qué hacer en la logística terrestre? Pues tampoco necesitamos ser creativos, de inventar algo nuevo. ¿Qué están haciendo los grandes bloques económicos? Pues los grandes bloques económicos han percibido con claridad que el enfoque no se trata de resolver una red de carreteras, una red de puertos, una red
sino lo que se trata es de pensar funcionalmente. Pensar funcionalmente significa que el énfasis no está en la infraestructura, sino en la función que cumple. Y esa función se basa en combinar normalmente 3 elementos. Uno es productividad, clarísimamente, las apuestas productivas, su identificación, en comprender sus necesidades logísticas. Por otra parte, apoyar todo lo que es la incorporación a la economía global. Y por último, otro elemento que el anterior ponente lo ha reflejado magníficamente, que es resolver, cuadrar esa ecuación a través de fórmulas novedosas, tecnológicas, procedimentales, infraestructurales, pero de forma novedosa, de forma nueva, porque si damos las mismas soluciones a los mismos problemas, el resultado seguirá siendo el mismo. Con todo eso, sale el enfoque funcional logístico, que se aterriza sobre el territorio en base a 2 grandes elementos. Uno, lo que tiene que ver con facilitación del comercio y gestión de la movilidad a través de TICs, y otro que tiene que ver con la organización de infraestructuras y servicios bajo esquemas de sincromodalidad. Voy haciendo incisos. No tiene solución mover indiscriminadamente camiones a un puerto o a una ciudad, sino que la solución viene de moverlos cuando la ciudad o el puerto reúnen las condiciones para que continúe su tratamiento. Es decir, un camión debe de presentarse en el gate de una terminal cuando ya la tramitación está completa y ya tiene agendada una cita para inmediatamente ser atendido en el patio, porque se va a incorporar ya a la dinámica propia de la terminal. Todo eso, pues hay un modelo, he tomado el esquema que maneja la Política Nacional Logística en Colombia, muy claro, que es muy sencillo, es identificar las apuestas productivas, conectarlas a través de las infraestructuras logísticas especializadas, las ILE, que refería el primer ponente del Ministerio, que son plataformas donde se concentran los elementos de consolidación de carga y donde también es razonable incorporar elementos de innovación, incluso de transformación, de procesamiento, y que es la puerta de entrada al sistema logístico, y donde a partir de ahí ya se desarrolla pues todo un transporte modal en diferentes modos de transporte, interconectados o no, hasta los nodos finales de entrega en mercado, si es una ciudad, o de un puerto si va destinada a comercio exterior. En base a este modelo de corredores, ¿dónde estamos? Pues en la literatura generalmente aceptada se identifican 3 tipos de evolución, 3 saltos. Uno que son los corredores de excelencia operacional, donde se trata de ser óptimo individualmente. Otro más avanzado, que son los corredores integrados funcionalmente, donde intentamos optimizar la función conjunta. Y uno último, que está en el más allá, en el que nos dibujaba DHL, que es donde todo es digital y genera valor, y bueno, despegan esa línea, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad en nuestra región? Bueno, pues que la gran mayoría de nuestros corredores, concebidos funcionalmente como conexión de apuestas productivas con nodos de entrega, estamos en el amarillo bajito y evolucionando hacia el naranja, pero evolucionando a un nivel, a un ritmo, a una dinámica que no es suficiente porque el mundo, como nos indicaba el ponente de DHL, ya está yéndose hacia arriba, hacia los de alto desempeño. Entonces corremos el riesgo de quedarnos retrasados, como nos está ocurriendo, y no ser entornos que generen una confianza a los productores y a la economía global para depositar actividades complejas logísticas. Es decir, estaremos de alguna manera en el eslabón bajo y básico de las cadenas productivas. ¿Qué hacer? Pues lo primero, entendamos qué pasa en los corredores. En los corredores, básicamente los modelos que se manejan y habitualmente aceptados, pues es una combinación entre unos niveles que se basan en el nivel global, aterrizar sobre el nivel territorial, la capa de infraestructuras, la capa logística, y de aquí lanzar el mensaje a la audiencia, lo importante que resulta en este proceso de implementación la implicación de entornos de entornos territoriales concretos en el territorio donde se hace el matching de todas esas capas. Y por otra parte, hay 3 palancas fundamentales que hay que manejar en un plan integral que quiera cambiar la realidad. Una es la parte de infraestructura, a esta estamos muy acostumbrados y el ponente del Ministerio de Transporte pues, ha explicado claramente las apuestas de infraestructuras. Hay otra, que es lo que empezamos a llamar el software, que es
toda la capa que tiene que ver con servicios de transporte y los sistemas, la interacción de sistemas, y que está muy vinculado con los elementos de facilitación del comercio. Y por último, una palanca en sí un poquito más novedosa, menos habitual, que es la organizativa, el orgware, ¿no? La gobernanza. También es claro que en estos procesos de cambio continuado, si no hay una estructura estable y orientada al cambio, difícilmente se alinean los esfuerzos. Bien, ahora pretendía, ya en la última parte, contarles cómo estamos en cada una de estas palancas y qué desde CAF estamos proponiendo y llevando a cabo, para posteriormente pues, entrar en un debate con ustedes sobre qué aplicabilidad tendrían en Colombia, donde estamos dando los pasos a las primeras aplicaciones. En cuestión de infraestructuras, bueno, este vuelve a ser otro gráfico de esos que nos aterrizan los pies al suelo, ¿no? O sea, si comparamos nuestros países de nuestra región, la calidad de infraestructuras correlacionada con el PIB respecto a los líderes mundiales, pues vemos que hay una merma de calidad de infraestructura. Pero esta merma además es preocupante porque en las últimas décadas hemos dejado de invertir en la con la intensidad que se requiere, incluso por debajo de estos países que nos llevan la delantera. ¿Cómo visualizamos el problema? Bueno, pues hay un diagnóstico y es la región, al igual que el resto del mundo, ha transitado de proyectos gestionados básicamente por el marco público, proyectos de compra pública, de infraestructura, hacia los modelos de Project Finance y en un régimen de APP. Y ha transitado, si me lo permiten, y con todo el respeto, de una forma ingenua, sin entender que un proyecto, cuando no está suficientemente definido, es decir, no es viable porque carece de los elementos técnicos o del cierre financiero adecuado, no va a ser viable porque lo enunciemos como un Project Finance. Y tampoco va a ser viable si lo metemos en una alianza público-privada. Las alianzas público-privadas se han revelado en la región como el mecanismo para adelantar las inversiones que se necesitan en logística y ser eficiente antes, pero necesita de un marco contractual, de una madurez del sector público y del sector privado que hoy en día todavía no se da. Entonces, diciéndolo de otra forma, necesitamos mejores proyectos. Y en esos mejores proyectos, la merma que identificamos es básicamente que los proyectos no se preparan suficientemente. No se estudia suficientemente el alcance de mercado, los diseños técnicos son mejorables y los elementos de financiación, los diseños financieros, no son adecuados. En esto CAF nos estamos implicando a través de la creación el pasado año, a final del pasado año, nuestro directorio creó un fondo específico de preinversión orientado a financiar estudios de todo tipo, legales, organizativos, técnicos, económicos, que ayuden a preparar mejores proyectos con el objetivo de que esos proyectos se implanten y se desarrollen antes y tengan un impacto acelerado sobre el desarrollo económico. Este es un concepto general, específicamente sector portuario. Nos preocupa mucho. Y sobre el sector portuario, año 17, hicimos un estudio regional de identificación de tendencias con el objetivo de identificar dónde estaban, cómo era la situación a medio plazo, los retos, y resolver y contestar una pregunta. ¿Existe capacidad suficiente instalada o no? ¿Puede convertirse en un obstáculo al desarrollo? Esto está publicado en la página web de CAF, por si lo quieren consultar. Y esa pregunta, lo que hicimos fue trasladarla a cada una de las regiones marítimas y a cada puerto. El resultado, así muy someramente, fue que la región está en un escenario de sobrecapacidad, pero justito. Justito significa que en la gestión portuaria se considera que una ocupación del 80% genera ya congestión, porque no se puede atender al cliente en las ventanas operativas que demanda. Hay regiones, y ahora ya aterricemos aquí, en el Valle, en el Pacífico Sur, que está ya al 69%. Esto quiere decir que en los próximos años se entrará ya en una oferta de soluciones logísticas no óptimas de transporte en la parte global, que era la que nos venía presionando, lo cual es complicado. Ahí.
¿Qué ocurre con esa relación, la foto actual? ¿La foto de futuro? Bueno, pues la foto de futuro es que el desarrollo propio logístico de América Latina, en unos esquemas a largo plazo, debe llevar desde los 51 contenedores de import-export por 1000 habitantes que se generan actualmente, hacia los 100 que está ya la zona americana o los 80 y pico que está la zona asiática. Eso crea una tensión, se va a concentrar en unos nodos, básicamente asumiendo la estructura actual, que va a llevar pues, a una demanda de mayores tráficos en los puertos y que en la actualidad pues, no está preparada la región, no cuenta con la dotación, capacidad de infraestructura para hacer frente. ¿Vale? Y el punto que nos preocupa más, y es un punto que se da con esa intensidad en Colombia, es que los proyectos a día de hoy maduros, es decir, esos que tienen los estudios técnicos, ambientales, que tienen promotores confiables, que están en marcos públicos, apenas resuelven el 20% de la merma de capacidad al año 2025. Es decir, en los puertos se afrontan escenarios de congestión por falta de infraestructuras que no se han desarrollado porque no existen buenos proyectos bien preparados anteriormente. Bien, pasamos al otro pilar, el de procesos, el de facilitación. Una realidad. Ustedes que operan en comercio exterior, pues llegarán a la misma constatación de fuera de que aproximadamente el 80% de las tareas que hay que hacer para exportar tienen que ver con operaciones, con procesos documentales, y solamente el 20% son procesos físicos. ¿De acuerdo? Esto hace que las agendas de facilitación, todo lo que es trabajo en, como indicaba el primer ponente del Ministerio, en simplificación de procedimientos, que significa una reingeniería de los procesos y su consolidación en plataformas digitales, pues es un elemento muy importante. ¿Dónde visualizamos los problemas en CAF y dónde estamos llevando a cabo acercamientos? Pues es básicamente desde la siguiente posición. En la región se identifica que el sector privado claramente este tema lo está afrontando y está creando sus propias plataformas documentales, está digitalizando, está adoptando sistemas de gestión avanzados. En la región está generalizado, por ejemplo, los TOS, los Terminal Operating System, en las terminales de puertos. Del lado público, y posteriormente seguirán ponentes que con un conocimiento más en profundidad sobre este tema, se está trabajando en ventanillas únicas de todas las categorías, marítimas, terrestres, de comercio exterior, integradas, no integradas. ¿Dónde identificamos que ahora mismo está la merma? En la falta de colaboración en los entornos híbridos, de interconectar esas ventanillas públicas para resolver las tramitaciones del administrado hacia la administración pública con los sistemas propios de cada empresa de gestión. Ahí es donde está. Esto en el entorno concreto de los puertos en el que focalizamos una gran parte de nuestra actividad es lo que se llaman los PCS, Port Community System. Y es donde estamos volcando esfuerzos. Nos consta, bueno, pues que en Buenaventura, aquí en el Valle, se están haciendo esfuerzos en el diseño de un PCS y se encuentran dificultades a la hora de financiar e interconectar esta realidad. Bien, pues siendo esos dos pilares importantes, sin embargo, nuestra percepción es que el que hoy en día es absolutamente que está limitando mejores desempeños es el tercero, el de la institucionalidad. Y esta afirmación la hago pues desde la constancia de, en general, a mí me toca o hago habitualmente muchas rondas por muchos países de Latinoamérica continuamente. En todos los países, en todos los foros de todas las ciudades, pues hay un entendimiento muy claro y siempre están los discursos de todas las personas de relevancia pública, pues que la logística es clave para la competitividad. Eso está asumido. Incluso también en muchos países se identifica un gran esfuerzo de inversión en infraestructura de transporte con el objetivo de mejorar la logística. Y que, sin embargo, nos chocamos con el índice y con la brecha. Mejoramos, pero no es suficiente. ¿Cuál es la constancia? Pues la constancia es que tenemos dificultades en pasar de la planificación a la implementación. Somos buenos diagnosticando, este continente probablemente está sobrediagnosticado, esto también es una frase habitual, ¿no? También asumida en todas partes, pero nuestra realidad no cambia
porque no intervenimos en la realidad, porque las realizaciones son muy pequeñitas. Y las realizaciones son pequeñitas y se ve en que si cogemos los sucesivos planes logísticos de transporte, modal o intermodal, de los sucesivos gobiernos, se acaban pareciendo las conclusiones y las prescripciones en mucho. ¿Y dónde están las dos claves que hemos identificado en CAF y que promocionamos para avanzar en esa implementación, para mejorarla? Una, que no se puede trabajar con enormes listados de tareas pendientes, hay que priorizar, y aquello que focalizamos como prioritario, y prioritario me estoy refiriendo a que está maduro, o sea, cuenta con un buen proyecto, es urgente, es de gran impacto y genera el consenso público-privado. Es decir, genera el consenso entre quien lo va a utilizar y quien lo va a promocionar. Entonces, ahí es donde nos focalizamos. Es priorizar y, por otra parte, generar consensos públicos-privados en la logística que permitan tomar las mejores decisiones y inmediatamente asegurar el uso en la logística. Al final se trata de intentar saber cómo intervenir y dónde llevarlo a cabo, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que manejamos? Pues el instrumento que manejamos es auspiciar, impulsar en los territorios la creación de un grupo de decisión público-privado que combine diferentes sectores y que sea un grupo con autoridad, es decir, responde, tiene el reconocimiento del entorno del tejido empresarial, del tejido económico, para un reconocimiento de que está legitimado para tomar decisiones de futuro. Por otra parte, credibilidad, de que es capaz de construir consensos en ese grupo sostenibles en el tiempo, ese es otro de los elementos importantes, no andar en zigzags a lo largo del tiempo. Eficacia, para llevar a cabo, transformar en implementación las ideas, y por último, que toma decisiones pertinentes, o sea, a problemas reales de hoy en día, toma decisiones que pueden ser implantadas. ¿De acuerdo? Con estos grupos los auspiciamos y generamos pues, unas metodologías de trabajo pues, en la que son relevantes palabras como involucramiento, como compromiso, consensos y planes de acción, ¿no? Para construir planes de acción, que es aquí puesto en la derecha. Este ejercicio lo hemos completado en Panamá. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de la hoja de ruta logística de Panamá, que fue construida con ayuda de CAF para el gobierno y sector público y privado, para el clúster logístico en el año 2014, y que es la hoja guía de trabajo del gobierno de Panamá para evolucionar desde su posición de hub de transbordo a hub logístico. Es el documento de compromiso entre sector público y privado, y en él se detallan qué hacer, qué actuaciones hay consenso para ejecutar, quién las ejecutará, quién colaborará, cuándo, con qué coste y en qué momento entrarán en servicio. Entonces está permitido un marco de certidumbres para empezar a cambiar la realidad. Ejemplos concretos. Y aquí en la sala está Luis Asencio, vuelvo a referirme a él, que sobre comunidades portuarias podrá contar después bastante más. Lo hemos aplicado muy específicamente en el sector portuario, ¿no? Sector portuario, como comentaba al inicio de la presentación, pues es un sector donde se visualizan todos los problemas. O sea, la llegada de la eficiencia global, las carencias locales, aterrizado sobre el territorio, la presión de las cadenas productivas, hay unos rectores que son las terminales, y en ese entorno complejo y complicado, donde intervienen muchísimos decisores que conjuntamente su influencia es que malas decisiones en un eslabón pueden perjudicar muy gravemente a todos, y no todos comparten la misma visión, pues son entornos en los que hemos desarrollado un programa específico conjuntamente con SELA, que es lo que se denomina la red de puertos digitales y colaborativos, que significaba trabajar en conjunto creando esos núcleos de decisión y aportándoles en un proceso de maduración un modelo de referencia de comportamiento que se referenciara después en una hoja de planes de acción. Y entonces, bueno, pues en esta dinámica están integrados 27 nodos portuarios que mueven el 75% del tráfico de contenedores en América Latina. Esta red, si ahora ustedes lo visualizan con respecto a la Alianza del Pacífico, es plenamente un elemento, un instrumento válido y un instrumento impulsador de esa facilitación de comercio.
¿Qué hace la red? Pues la red básicamente ayuda a tomar decisiones consensuadas que se muevan en la dirección de una logística eficiente. Y una logística eficiente no restringida solo al puerto, sino interconectando a través de los corredores funcionales con las zonas productivas. Le llamamos red porque anualmente, bueno, de forma continua y específicamente una vez al año, se lleva a cabo un encuentro de intercambio de mejores experiencias. Y eso nos permite llevar a la práctica de la implementación las ideas o las intenciones que hemos escuchado pues, a la primera ponente, bueno, ya he dicho un montón de veces primer ponente en varias personas, ¿no? Bueno, a la primera que era de Andy, ¿no? Y que busca esa estandarización entre todos los participantes dentro del espacio económico de Alianza del Pacífico. Muy bien. Bueno, pues esto que les he contado hasta aquí, no solamente hay que hacerlo, sino que además es urgente. Y por ser urgente, ¿por qué? Pues porque el mundo está cambiando. Y ahora aquí vuelvo a aterrizar o a enganchar con el ponente anterior que me seguía. Esta es una imagen, a mí me gusta mucho, que desarrolla DHL, que no solamente es el líder del sector logístico, también es el líder, el visionario, ¿no? a futuro, y ha desarrollado, pues publica todos los años un radar sobre qué tecnologías impactarán en qué campos y a qué plazos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es urgente, llevar a cabo estas reformas, esta gestión del cambio de la eficiencia, porque es el sustrato básico sobre el que se aterrizarán esas futuras soluciones innovadoras tecnológicas. Si no somos capaces de crear, de poner a disposición de estas nuevas empresas basadas en tecnología, unas infraestructuras óptimas, con unos procedimientos de soporte adecuados y dentro de una gobernanza capaz de guiar los procesos, difícilmente los tecnólogos de la nueva economía, los líderes de la nueva economía, los líderes digitales, van a apostar por Latinoamérica. Entonces, de aquí transmitir que además es urgente y necesario. Y bueno, hasta aquí llegó mi presentación y yo cerraría con la conclusión de el problema no es saber qué nos pasa, el problema es llevarlo a cabo. Para llevarlo a cabo, los entes nacionales son muy eficientes en la planificación, pero la implementación tiene que ser local. Esa implementación local, CAF dispone de metodología, enfoque y actitud para acompañarla, y estamos pues identificando ahora mismo pues núcleos en los que podamos ser aportadores de valor con nuestros procedimientos y nuestra financiación para desarrollar esa eficiencia logística. Y entonces mi pregunta sería, el Valle, Cali, Buenaventura, el Valle, la Alianza Regional Logística en el Valle está madura, ¿cómo lo ven ustedes para afrontar un proceso de este tipo? Gracias. Gracias, doctor Arroyo. Me espero un momento. Vamos a invitar entonces al doctor Higuera nuevamente para que modere la sesión de preguntas. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Fausto por ese modelo de integración de América Latina que nos muestra con la CAF. La exposición nos dice cómo tenemos que trabajar en puertos colaborativos, modelos financieros, integración de zonas regionales, integración de trabajos. El mundo global nos está acogiendo y nos está avanzando más rápido de lo que estamos pensando. Todos estos elementos muy importantes para que el sector público y privado, nos repite varias veces, hay que hacer alianzas estratégicas público-privadas para poder competir y permanecer. Los datos que nos dan sobre los puertos donde están trabajando y la esencia de resultados son muy importantes. Voy a hacerle unas preguntas que me han llegado acá como modelo básico, y una que llama la atención es cómo vio ese cambio, cómo se genera ese cambio entre Panamá, puerto de transbordo, a Panamá, puerto logístico, que creo que eso no solamente es Panamá, sino ya lo vemos en las líneas navieras, de ser navieros a ser operadores logísticos y de ser inversores en una infraestructura en inversión total para logística. Sí. Claramente, o sea, quizás
nos gusta más pensar de una forma romántica que una idea nace de una persona, bla, incendia. Normalmente no es así. Normalmente las ideas nacen de un entorno donde diferentes actores van madurando, van formulando preguntas, empiezan a encontrar respuestas hasta que al final cuadra un plan, ¿no? Entonces, efectivamente, pues Panamá es un ejemplo donde desde los años 20 que está operativo el canal, básicamente una solución de navegación. El gran valor de Panamá no es que pasen muchos barcos por allí, es que da una solución a la navegación permanente, completa y competitiva. Sobre eso se construye a partir de los 80, 90, el transbordo. El transbordo habilita una posibilidad logística interesantísima, que es poder utilizar barcos de mayor tamaño, masivos, en los tramos, a cada tramo del transporte marítimo, asignarle el tamaño de barco que necesita, ¿no? Entonces, hay un tamaño para el Asia-Panamá y hay otro para la costa atlántica, ¿no? Para el transporte en la parte atlántica. A partir de ahí, esa densidad de contenedores en tierra, empiezan a surgir iniciativas pues, que provienen de las navieras, de entrar en el negocio logístico, empiezan a aparecer 3PLs, ¿no? Integradores de tecnología, que empiezan ya a plantearse en los sectores farmacéuticos, en los sectores electrónicos, a hacer integración, y empieza a aparecer un marco público que tiene que tomar una decisión de invertir 3.000, 5.000 millones de dólares en una ampliación del canal y que quiere rentabilizarlo mediante desarrollo económico, no solamente mediante tasas de paso del canal. Esos elementos conjuntamente llevan a una formulación, tanto en los marcos privados, ¿no? El Plan 2050, que formuló APEDE. APEDE es la asociación gremial de mayor altura en Panamá, y a su vez el nuevo gobierno de Varela, en torno a identificar, ¿por qué no?, crear un espacio logístico en Panamá que funcionase como alternativo para la ubicación de centros de distribución que hoy en día están pues, en Houston, están en Miami, en Long Beach, y que distribuyen mercancía para Latinoamérica. Entonces, a partir de esos elementos surge. La idea en sí tiene un valor si la llevas a la práctica. Y quizás el gran acierto de Panamá, o donde vio el camino claro, era en crear que necesitaba dos elementos. Uno, un foro de diálogo, que es el gabinete logístico que cuelga directamente del Ministerio de la Presidencia y donde comparten en paridad presencia tanto el sector público con 10 ministerios como la representación privada a través de APEDE, COEL, el Consejo Empresarial Privado, etc. Y por otra parte, un órgano ¿para qué? Un órgano para gestionar un plan. ¿Un plan de qué? De actuaciones, una hoja de ruta. Panamá, al principio de la legislatura, elaboró en un ejercicio muy sincero qué acciones podía desarrollar en el marco de la legislatura. Las puso sobre papel, identificó responsables, recursos, cronograma, etcétera, implicados, y hay tanto públicas como privadas, y entonces empezó a gestionarlo. Entonces se reúne ese elemento para hacer ese seguimiento. Hoy en día comunican que el 80% de las acciones prioritarias de consenso que se marcaron están ejecutadas o en vías de implementación. Ok, muchísimas gracias. Una respuesta muy extensa, ¿no? Sí, sí, un poquito, pero esa es la logística marítima que impulsa los temas. Otra pregunta está ligada hacia los modelos financieros. Se encuentra que hay terminales marítimos con financiación externa o financiación dedicada, pero a su vez las vías de acceso están por fuera. Y entonces uno puede encontrar última tecnología en un puerto X, Santa Marta, por ejemplo, o Cartagena, pero las vías de acceso no son las suficientes. ¿Qué ha pensado CAF o qué se ha pensado cómo integrar más fácilmente esa estructura de financiamiento? Habida cuenta que en Colombia, dice la pregunta, las concesiones están basadas en sostenibilidad a través de peajes que son como los más altos de la región. Esa es como la pregunta. Sí. Quizás el problema es incluso más de origen, ¿no, Edgar? En la visión de, a partir de determinados tamaños de industrias logísticas, y puede estar a lo mejor en torno al 1.000.000 de contenedores en logística del contenedor, se aprecia que existen grandes problemas o grandes dificultades, fricciones en gestionar estos elementos como capa de carretera independientemente. Entonces aparece con fuerza
la necesidad o la justificación, la actuación de un integrador de la acción pública en los entornos portuarios, ¿no? Ahí hay distintas soluciones, tipos las autoridades portuarias de Chile, las APIs en México, pero ese, por ejemplo, es un elemento que marca mucho la realidad portuaria en Colombia, ¿no? Que es un elemento público que sea capaz de coordinar no solo en planificación, sino en ejecución y en priorización esos elementos, ¿no? Y balancearlos, ¿no? Efectivamente, esta es una industria donde la generación de valor se distribuye a lo largo de toda la cadena, los distintos eslabones, y donde su fiscalidad, de alguna forma, debe de guardar una proporción a la creación de valor, ¿no? Otro punto que hace referencia es a la valoración que se tienen en los puertos de Alianza Pacífico. ¿Qué es lo que más los une y qué es aquello que les falta para unirlos? Que los pone en competencia. Como que han visto ustedes a través de los estudios y estos elementos que nos permita llegar a ser más competitivos, incluso más integrados. Sí. Pues básicamente en la costa Pacífico, ¿no? En Latinoamérica Pacífico, hay como una, o sea, no es una costa, esto es como un archipiélago, ¿no? En el sentido de que cada país individualmente está tratando de resolver su solución hacia de comercio exterior, ¿no? Entonces aparecen iniciativas de alta inversión, pues en Chile para un puerto de aguas profundas, aparecen también en Perú, aparecen también en Guayaquil, en Buenaventura también, Panamá, y no existe, en México, y no existe una coordinación, no hay una negociación en torno a la visión como un sistema en el cual se asignan roles que asumen tanto competencia como colaboración, ¿no? Entonces, por ejemplo, un reflejo de esa merma de la dimensión colaborativa es la prácticamente ausencia de redes de source shipping, del transporte marítimo de corta distancia, cuyo objetivo no es alimentar las rutas intercontinentales, sino llevar a cabo un comercio origen-destino entre terminales, entre la red de terminales, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente la visión que tenemos es que no se puede construir a nivel regional lo que no somos capaces de construir en cada país, ¿no? Entonces, esas redes colaborativas no están aflorando, están en los primeros pasos en los niveles nacionales, y para llegar a esa colaboración en la costa del Pacífico debemos de partir de unos estados más maduros de la colaboración, de las redes colaborativas internas, ¿no? Okay. Yo creo que vale la pena destacar el tema del short shipping, exactamente porque son puertos del Pacífico muy cercanos y que entra un proceso integrado de negociación. Otra pregunta final es el tema de, normalmente o aparece siempre que el contrabando obedece siempre hacia el trámite en los puertos. Estos modelos colaborativos, ¿qué efecto han tenido sobre ese modelo de control? Bueno, estos modelos colaborativos son una solución de aterrizaje óptima a lo que están siendo las propuestas internacionales en torno a concebir la seguridad como una cadena, no como una tarea puntual, una inspección de la aduana o de las fuerzas de antinarcóticos, ¿no? Se llama en Colombia, y eso es la figura del OEA, ¿no? Es decir, concibamos también que la seguridad es otra dimensión, como el asegurar la calidad del producto en la cadena de frío, que no hay mermas, ¿no? Entonces, la respuesta es precisamente estas entidades colaborativas, estas comunidades logísticas que nos gusta llamarlas. Ok. Bueno, creo que la exposición nos ha dado la visión general de lo que se quiere en los puertos del Pacífico, los efectos que tiene esta creación de consolidación de región. Y muchas gracias, Fausto, por su respuesta y acompañarnos en esta misión. Gracias.